En este video vamos a trabajar el tema de las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Bueno, son expresiones que nos relacionan los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. Muy bien, entonces, recordemos que cuando estamos hablando de triángulo rectángulo, tenemos un triángulo que tiene un ángulo interno de 90 grados. De 90 grados. Muy bien, ahora, como vamos a trabajar con los lados, entonces debemos recordar que los lados de un triángulo rectángulo los vamos a llamar catetos, a los que forman el ángulo de 90 grados, y la hipotenusa, que es el lado que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo, el de mayor longitud. Muy bien. Entonces, vamos a mirar algo muy importante. Para trabajar con triángulos rectángulos debemos tener en cuenta que ubicarse es importante. Entonces, las razones trigonométricas van a funcionar con algunos nombres, pues vamos a darle nombres a los lados del triángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar en este primer triángulo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en este ángulo B, en este ángulo agudo B, entonces para nosotros el cateto opuesto siempre va a ser el lado que se encuentra al frente del ángulo agudo, donde yo estoy ubicado. El cateto adyacente va a estar junto, pues va a estar formando ese ángulo donde yo estoy ubicado, y la hipotenusa pues siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Entonces es muy importante ubicarse. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, en este segundo triángulo, vemos que si nosotros estamos ubicados aquí, vemos que el cateto opuesto pues va a quedar al frente. Vemos que el cateto adyacente va a formar el ángulo donde estamos. Y vemos que la hipotenusa, si no cambia de lugar, siempre va a ser el lado más de mayor longitud del triángulo y va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora, sabiendo ya ubicarnos, ya sabiendo que tenemos que tener en cuenta esto, que ubicarse es importante, entonces ahora sí vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar acá. Entonces básicamente vamos a trabajar 6 razones trigonométricas. La primera de ellas se llama seno. El seno, pues entonces, dependiendo, pues siempre vamos a aplicarla aquí, va a haber un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, sacamos las razones trigonométricas para el ángulo B. Entonces, tenemos la función trigonométrica seno, tenemos el ángulo con el cual estamos trabajando y sabemos que seno entonces va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente, coseno. Coseno de ese ángulo B va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos con esta, tangente del ángulo B va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos con esta de acá que se llama cosecante. Cosecante de B, de ese ángulo B va a ser igual a la hipotenusa sobre el opuesto. Entonces observemos que, por ejemplo, cosecante es la función recíproca, digamos que de la función sen, de la razón trigonométrica sen. Muy bien. Observemos que, por ejemplo, esta de acá que es secante, se llama secante, del ángulo B, es igual a hipotenusa sobre adyacente. Y observemos que es la función recíproca de esta. Es como si le cambiáramos el orden a estos términos que tenemos acá. Muy bien. Y finalmente tenemos cotangente del ángulo B, que es igual a adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, entonces recordemos, pues básicamente lo que podemos hacer es aprendernos estas y luego sabemos que las otras tres restantes, cosecante, cotangente y secante, van a ser las contrarias. Muy bien, entonces recordemos, cosecante es la contraria a sen, secante digamos que es la recíproca coseno y cotangente es la recíproca tangente. Muy bien, ahora hay un truco, digamos que hay un truco memorístico para aprendernos las tres primeras razones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es ese? Entonces, por ejemplo, seno lo podemos llamar so. Entonces, por ejemplo, sería S de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. Por ejemplo, coseno, entonces vamos a llamarlo K. Entonces sería C de coseno, A de adyacente y H de hipotenusa.
y tangente la podemos llamar toa, entonces es T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Entonces por lo general nos podemos aprender toda la palabra que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Muy bien, eso nos serviría para aprendernos las razones trigonométricas de memoria. En esta sección vamos a resolver un ejemplo. Entonces vamos a observar que nos piden que determinemos las razones trigonométricas para el ángulo B. Entonces nos dan un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, nos dan las medidas de todos sus lados y nos piden que calculemos las razones trigonométricas para este ángulo. Entonces vamos a hacer la solución. Pues básicamente lo primero que tenemos que hacer para trabajar con razones trigonométricas es establecer los nombres de los lados de ese triángulo. Entonces vamos a imaginarnos que estamos acá ubicados en B. Entonces el opuesto siempre va a estar, el cateto opuesto va a estar al frente de ese ángulo donde tengo la referencia. El cateto adyacente va a estar junto a ese ángulo donde yo estoy, va a formar el ángulo agudo donde yo estoy, y la hipotenusa va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces recordemos que habíamos dicho que ubicarse es importante, es muy importante. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a plantear las razones trigonométricas. Entonces sabemos que son 6 razones trigonométricas. Empezamos con seno del ángulo B, por definición es opuesto sobre hipotenusa, pero pues del gráfico vemos que opuesto es 9, hipotenusa que es 15, entonces reemplazamos los dos valores y luego simplificamos. Entonces estos dos números tienen tercera de 9 es 3, tercera de 15 es 5. Recuerden que cuando hablamos de tercera es que estamos dividiendo entre 3 ambos números. Vamos con coseno. Bueno, acá como no puedo seguir simplificando, entonces quedaría así. Coseno. Entonces coseno de B va a ser por definición adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, pues vemos que adyacente nos dijeron que era 12, hipotenusa nos dijeron que era 15. Y luego vamos a simplificar si podemos. Entonces ambos números tienen tercera de 12 es 4 y tercera de 15 es 5. Como no puedo seguir simplificando, pues quedaría hasta ahí. Vamos con tangente, tangente del ángulo B. Entonces por definición es opuesto sobre adyacente, pero opuesto es 9, adyacente nos dijeron que es 12, y pues reemplazamos los dos valores, simplificamos, tienen tercera de 9 es 3, tercera de 12 es 4. Vamos con cosecante de B. Cosecante de B por definición es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa nos dicen que es 15, opuesto nos dicen que es 9, entonces reemplazamos los dos valores, simplificamos, tienen tercera de 15 es 5, tercera de 9 es 3. Vamos con secante, secante de ese ángulo B, por definición es hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa que es 15, adyacente que es 12, reemplazamos los dos valores y simplificamos si podemos, pues 15 tiene tercera que es 5 y 12 tiene tercera que es 4. Bueno, quedaría así, no se puede simplificar más. Y finalmente cotangente de B, que por definición es adyacente sobre opuesto, entonces reemplazaríamos adyacente que es 12 y opuesto que es 9. 12 y 9, simplificamos, tienen tercera ambos, tercera de 12 es 4 y tercera de 9 es 3. Y aquí, pues no se puede seguir simplificando, ya habíamos calculado todas las razones trigonométricas. Ahora, es importante que veamos que pues podemos trabajar estas tres primero, y luego las restantes 3, cosecante, secante y cotangente, son las inversas. Recordemos que, o las contrarias, seno es cosecante es recíproca con seno, secante es recíproca con coseno y cotangente es recíproca con tangente. Es cambiarle el orden de la fracción. Bueno, espero que este video les haya gustado. Espero que sigan visitando el canal de clase. Y pues los espero en una próxima oportunidad.